Bueno, y es que precisamente los jóvenes y los niños en nuestro país están cansados de este panorama electoral. Por eso UNICEF lanzó una campaña, Menos besos, más propuestas, y vamos a hablar de ese tema con nuestros invitados en estudios. Se encuentra precisamente aquí Olga Izaza, ella es representante adjunta de UNICEF Perú. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días. Y tiene a dos invitados muy especiales con ella, es Fabiola David Choquemaqui, de Generación 1, un programa, y Fabiola Peceros. ¿Cómo están? Bien. Bueno, UNICEF se ha tomado la tarea de escuchar qué quieren los niños. Ellos no votan, no tienen, digamos, una participación electoral en este proceso, sin embargo, tienen derecho a opinar, ¿no es así? Así es. Desafortunadamente, muchas veces en estas épocas electorales, muchos de los candidatos o los partidos usan a los niños y a las niñas con fines propagandísticos, etcétera, para acercarse a la gente. La propuesta que nosotros tenemos es no utilicemos a los niños, más bien hagamos unas propuestas consistentes para ellos, porque son el 33% de la población peruana. Cualquier persona que esté aspirando a gobernar el país tiene que pensar en el 33% de la población. Entonces, ellos tienen propuestas para los candidatos. Y tal vez podríamos pedirle a los niños que influencien a sus padres, porque al final son ellos los que muchas veces tienen la voz de la razón en la casa, ¿no? Claro, claro, pero además muchas veces los padres no saben cómo elegir cuáles son los programas de gobierno mejores. Nosotros creemos que los programas de gobierno mejores son aquellos que contemplan a los niños y a las niñas de manera seria. Bueno, tal vez podríamos preguntarle a David, una de las propuestas en esta encuesta que realizó UNICEF a por lo menos 2.000 niños en todo el país, los niños priorizan el juego, quieren más horas de juego. ¿A qué se refieren con eso? Cuando nosotros queremos decir más horas de juegos, es ahora imposible, porque nosotros los niños íbamos a las canchitas de fútbol o a los parques, pero ahora nosotros no podemos ir por la inseguridad ciudadana. Nosotros estamos muy preocupados que a veces nos asalten o nos roben, cosas que a nosotros nos toman como diciendo mucho valor. Ahora los padres es muy difícil que nos den permiso para nosotros ir a jugar, divertirnos, sentirnos especiales, pero ahora nosotros no podemos salir a menudo, porque nosotros, los niños, merecemos que en todos los parques, juegos y centros de Comerciales. Por supuesto, hoy en día las calles son un escenario de violencia, como acabamos de ver en las imágenes. Claro. Dos partidos políticos, dos sedes de partidos políticos han sido atacados por palos y piedras. Las investigaciones se están desarrollando, pero como niño, como un miembro que no puede elegir en estas elecciones, ¿qué opinas tú de este tipo de situaciones? ¿Qué sientes cuando ves esos ataques? Yo siento que cuando veo esos ataques, que las personas, en vez de entre nosotros mismos lastimarnos, deberíamos pensar primero lo que viene nosotros, que somos el futuro y el presente. Deberían preocuparse que nosotros deberíamos estudiar, jugar y divertirnos. No que solamente que los padres elijan ellos sus votos para cada candidato, que nosotros podemos apoyarlos a los candidatos en sus propuestas, pero que siempre hacen propuestas solamente para los adultos, no para los niños. Nosotros los niños estamos interesados en estas cosas porque, como diciendo, ellos proponen y proponen y proponen, pero nunca proponen para nosotros los niños, que somos más interesantes, el presente. ¿Quién sabe que ella puede ser presidente? ¿Quién sabe? Claro. Nadie Que tú lo puedes ser, por ejemplo. puede serlo yo, ella o usted, señorita. O debería tal vez los niños tener representación en el Congreso, ¿no? Claro. El congresista de los niños, que pueda ser elegido, por lo menos de forma simbólica. Y también está en estudio Fabiola. ¿Cuántos años tienes, Fabiola? Yo tengo 12. Tienes 12 años y me imagino que una opinión muy marcada y preferencias en esta campaña electoral. ¿Qué propuestas son las que tú necesitas escuchar? Cero de violencias.
de padres a sus hijos, porque muchas veces hemos visto casos donde papás maltratan, no por el simple hecho de que somos niños no podemos alzarle la voz, porque ellos ya nos dicen, ustedes son niños y tienen que respetarnos. Ellos también tienen que saber que si ellos nos van a maltratar, esto va a seguir de generación a generación y se puede convertir en un problema muy grave para los niños. No, por supuesto, la violencia y además tú tienes 12 años, sí. Como mujer, ¿qué propuestas necesitas tú en esta sociedad? Como una niña que necesita crecer en un ambiente sano, de respeto. Por ejemplo, en una de las propuestas que mencionaban en UNICEF tenía que ver con el embarazo adolescente, ¿no? Campañas de prevención, sí. Tal vez, información. Sí, a veces a los niños se les mantiene aislados de información, sí, ¿no? Mayormente los adolescentes ahora eso lo toman como un juego, pero no saben que eso nos pueden producir enfermedades. En los colegios también a veces no nos informan, no nos dan información sobre las prevenciones. Y ahora los adolescentes lo toman como un juego por un simple hecho de que tienen relaciones y no tienen prevención. Claro. Y claro, y todo vuelve al tema de la educación, que también es un tema importante en los niños. Efectivamente, nosotros estamos diciendo, es definitivo que los niños puedan entrar a un sistema de calidad. Hacemos mucho énfasis en las zonas amazónicas, con los niños indígenas, con la educación intercultural bilingüe, para que efectivamente puedan aprender en su lengua, lo van a hacer mejor, puedan ingresar, decíamos, y puedan concluir oportunamente su educación. Hoy en día, cerca del 68% concluyen oportunamente su educación secundaria y solamente cerca del 80% culminan adecuadamente su educación primaria. Entonces, no solamente se trata de entrar, sino de aprender y de concluir oportunamente. Se trata también, por ejemplo, de que los profesores no ejerzan violencia contra los niños y las niñas. Es muy duro estar en un contexto familiar en donde la violencia está tan legitimada para entrar a un colegio donde también lo están. Entonces, cero tolerancia con la violencia contra los niños y niñas. Bueno, y eso también tiene que ver con el hecho de que muchos profesores están, uno, mal pagados, mal remunerados, y segundo, no están capacitados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas menos capacitadas van a las plazas menos atractivas, que son las de mayor necesidad. Así es. Es un círculo vicioso. La dignificación de la carrera docente es imprescindible. En nuestras sociedades, lo más importante debería ser maestro, y todos deberíamos valorar esa profesión infinitamente. Y efectivamente, como lo estás diciendo, los mejores profesores deberían estar en los sitios más distantes, con estímulos suficientes para poder compartir con los niños y las niñas. Necesitamos que todos los maestros estudien, que todos los maestros sigan formándose durante el ejercicio de su profesión docente y sobre todo en las zonas más distantes y más excluidas de Perú. ¿Y qué hay, por ejemplo, del acceso a la educación? La vez pasada vi un documental sumamente interesante que decía o revelaba que uno de los mayores problemas en la educación del Perú es que, primero, que se utiliza a los niños para trabajar, entonces se prioriza el trabajo sobre la educación, y segundo, que cuando toca la decisión de los padres de elegir quién va a estudiar, eligen al hijo en vez de la hija. Así es. Para ir a trabajar. La Escuela del Silencio. La Escuela del Silencio es un documental que muestra justamente cómo las niñas están expuestas a las mayores exclusiones dentro del aula. Si tú miras, por ejemplo, de la disposición de las carpetas, muchas veces las niñas están atrás y los niños están en el centro o están en la primera fila. La distribución de las tareas dentro del aula escolar, muchas veces las niñas están encargadas de limpiar y los niños están encargados de leer, de organizar los libros, etc. Hay muchas formas de expresión de la discriminación de género en el sistema educativo también que tenemos que combatir. Y David, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que... ¿tú tienes hermanitas? Yo tengo hermanos. Tú tienes hermanos. ¿Cómo te sentirías tú si es que, digamos, tu padre tuviera que elegir que uno de ustedes vaya al colegio y otro no, porque se tiene que quedar a trabajar? Sería muy injusto, porque nosotros los niños merecemos estudiar, no trabajar. Por eso hay una propuesta que se llama jornada 0 horas. Laboral, 0 horas. Jornada 0 horas. Jornada 0 horas. ¿Y tú qué opinas? Bueno, es muy injusto y a mí me da lástima ver que papás discriminan simplemente por el género. Yo creo que nosotros debemos de enfocarnos en estudiar, en jugar y en recrearnos y divertirnos. Porque cerca del 18% de los niños trabajan en Perú y trabajan en muchas más horas de las permitidas cuando tienen más de 14 años.
y a veces se arriesgan su vida para trabajar, para poder, aunque sea, llevar un pan a su casa. Porque yo he visto un montón de niños que están en las calles, suben a los carros, no saben. A veces, un día vi que un niño subió a los carros con una bolsa de dulces y se cayó para atrás porque el conductor, siendo imprudente, no pudo controlar su modo de su velocidad. Y el niño se cayó con toda su bolsita de dulces. Y a veces nosotros los niños nos podemos, a ver, como diciendo, atontar por no ver las cosas de otra manera, que podemos solucionarlo. Además, no disfrutamos nuestra niñez al máximo y me da lástima porque hay niños que trabajan y ven a niños jugando, recreándose, viviendo su niñez y mientras que ellos van trabajando y es injusto. Y al final creen que es normal, ¿no? Pero al final hay esta idea de que no existe padre malo, sino padre mal educado. Entonces, capaz, parte de esta campaña, ¿qué le dirían a usted, qué consejo le darían ustedes a los niños, finalmente, que son los que tienen acceso a sus padres, que para poder exigirles cómo quieren ellos vivir, ¿no? y ser educados? Claro, dependiendo el modo de vida que tengan ellos. Tampoco, ¿qué tal si ellos tienen una vida violenta, otros tengan una vida familiar, feliz? Con tal que ellos se entiendan con sus padres, porque hay personas que no entienden a los niños, no los saben valorar por su capacidad y su amor por ellos. Porque nosotros los niños queremos mucho a nuestros padres, pero a veces nosotros nos enojamos porque a veces no nos valoran, no saben lo que a nosotros nos cuesta sacar una D o una A y nosotros nos ponemos muy tristes. Porque en total nosotros lo hacemos para ser profesionales, para ser como usted y como muchos de ellos que han logrado hacer grandes cosas. Y Fabiola, tú, por ejemplo, ¿qué consejos darías para mejorar la comunicación con los padres? Porque para los niños eso debe ser lo más frustrante en el planeta. Sentarte a hablar con tu papá es peor que, y no sé, ir a colegio un domingo. No te escuchan, sí. Bueno, que los papás nos tengan más comunicación y que nos comprendan, porque a veces es muy difícil comprender a los niños. Y quisiéramos que nos comprendan porque mayormente ahorita los puber están pasando una etapa de la adolescencia donde necesitamos más comprensión porque muchas veces otros caen en depresión o se vuelven muy tristes por el simple hecho que se sienten solos porque sus papás trabajan o a veces ellos tienen que trabajar y no disfrutan su niñez al máximo y cuando estén grandes se arrepienten o lloran y se vuelve un círculo vicioso. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Solamente para informar a nuestra audiencia, ¿cómo pueden participar de esta campaña pidiendo menos besos y más propuestas? Bueno, seguimos insistiendo en que cada vez que veamos que alguien usa a un niño, tomemos una foto y la mandemos a las redes sociales, a UNICEF, a Generación y Igualdad de Oportunidades para todos los niños y niñas. Y también exigiendo a las propuestas de los candidatos a la presidencia que efectivamente contemplen a los niños y a las niñas como una prioridad. Necesitamos cero desnutrición, cero anemia, cero jornada laboral, que los niños entren al sistema educativo y concluyan, que efectivamente vivan en su familia. Más de 7.000 niños están institucionalizados en Perú. Entonces son cosas de sentido común, pero que necesitamos que se incluyan realmente en las propuestas de los candidatos. Bueno, propuestas muy interesantes y que vienen del sector más importante de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Señorita, ¿podría dar un saludo para una persona? Por supuesto, ¿cómo negarme? Envío un saludo para Mimi Rosa Almonte Prado, que ahorita me está viendo desde su casa, y también doy un saludo para todo el pueblo de Ítaca. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y nosotros hacemos una breve pausa en TV Perú Noticias. Volvemos con mucha más información.